Hola. Soy Alexander Rioja. Y hoy en el curso de Cultura Europea en España, vamos a desarrollar un resumen de la Lección 4. Teoría y práctica del gobierno, monarquía y cortes en la Edad Moderna. Escrita por Dolores del Mar Sánchez González. Primero monarca y Estado. A. El Estado moderno en las monarquías europeas. La concepción política del poder quedó reflejada en una estructura institucional del Estado y de la administración central. En España la literatura jurídica se encargó de elaborar una nueva teoría del Estado basado en la teología, la filosofía moral y el derecho natural. El Estado cuenta con una propia personalidad distinta de la del monarca, es un ente natural que va a orientar sus actuaciones y sus órganos al bien común entendido como res pública. Bajo la concepción de que el poder deriva de Dios y es depositado en los súbditos para el logro de la felicidad, sin embargo, esta sociedad va a delegar su ejercicio en un príncipe soberano a través de un pacto de sujeción. De esta forma existe la posibilidad del ejercicio de un derecho de resistencia si la actuación del príncipe no se orienta hacia el bien común. La soberanía queda limitada por la búsqueda del bien común y si el príncipe está sujeto a ella, además a las leyes divinas y naturales. Al derecho positivo quedando reconocida la facultad de deponer al soberano que se convierte en tirano. Son fines del Estado la búsqueda del bien común, el mantener un orden interno, la defensa de la nación frente al exterior, la administración de justicia y la defensa de la ley y la Iglesia católica. Sin embargo, el rey personifica el Estado y se protege mediante símbolos, mitos y ritos por su propio carácter sagrado, este no puede sufrir críticas. Al derecho positivo quedando reconocida la facultad de deponer al soberano que se convierte en tirano. Son fines del Estado la búsqueda del bien común, el mantener un orden interno, la defensa de la nación frente al exterior, la administración de justicia y la defensa de la ley y la Iglesia católica. La obra El Príncipe de Maquiavelo refleja un cambio en la política europea, la cual se ve consolidada en las monarquías absolutas y nacionales. Para Maquiavelo el príncipe debe hacer todo lo posible para mantenerse en el poder, aunque tenga que ir por la senda del mal. La conveniencia política no tiene pues que coincidir con la moral, porque el poder tiene su propia lógica y sus propias máximas. La expresión razón de Estado hace referencia a aquellos asuntos políticos de naturaleza tal que hay que aplicarle todos los conocimientos sobre política. Y este término no se halla en la obra de Maquiavelo, sino que se le reconoce a Monseñor Giovanni della Casa en referencia a la política practicada por Carlos V en Italia. La teoría de Maquiavelo se condensa en la expresión el fin justifica los medios, y el antimaquiavelismo señala que el maquiavelismo es responsable de la destrucción del orden del poder y por tanto tiranía. Trata de considerar que la política debe quedar subordinada a la moral y el príncipe debe tener una conciencia moral que limite su poder, lo que se convierte en la única garantía para el súbdito. Un príncipe que actúa de forma maquiavélica es un tirano. Existen tres tendencias en la literatura jurídico-política: 1 los que niegan la Maquiavelo, 2 los que aceptan sus teorías pero lo disimulan y 3 los que asimilan sus doctrinas articulados en el campo de la moral cristiana. Surge el tacitismo como movimiento que agrupa a los discípulos de Maquiavelo que tratan de construir una ciencia de la política que sea eficaz al margen de la ética. Se enmascaran utilizando la figura de Tácito. B. El poder real y la sucesión a la corona.
La monarquía fue la forma de gobierno española, siendo su característica la tendencia a la concentración del poder político en el príncipe hasta la llegada de la monarquía absoluta con los Borbones. Esta monarquía no tenía un concepto claro. Desde el matrimonio de los reyes católicos la península se encuentra dividida en dos coronas, Castilla y Aragón, que mantienen diferenciadas sus instituciones y derecho. Con Carlos V se alcanza la unidad dinástica pero no territorial. Pese a que existe un solo estado y una sola monarquía, el soberano lo es de cada territorio independiente, conservando su personalidad jurídico-política. Jurídicamente los monarcas no son reyes de España sino de todos y cada uno de los territorios y reinos que les corresponde. Existía un ente abstracto conocido como España y un rey de España, pero en la documentación de la época los títulos son parciales. Bodino en su obra Los 6 libros de la República 1.576 manifestó que el príncipe no está obligado a cumplir el derecho positivo por cuanto se encuentra desligado de las leyes, o sea, por encima de ellas, al ser titular de la soberanía que le pertenece y es perpetua, inalienable e indelegable. Nace así la concepción de la soberanía. De esta manera los príncipes se encuentran en la facultad de usar su potestad absoluta y no someterse a las leyes civiles, aun cuando en determinadas situaciones exista un enfrentamiento con el poder estamental, el cual buscará limitar ese poder. Las dos ideas, la de que el príncipe se encuentra limitado por el derecho y la de que su poder no tiene límite, aparecerá en la lectura jurídico-político de dicha época, consolidándose con el tiempo el carácter absoluto, reforzándose la idea de que la persona del príncipe es sagrada por recibir el poder directamente de Dios. En tal sentido, ese poder no conoce límites. De otro lado, los juristas buscarán con sus escritos una interpretación restrictiva a este principio de soberanía. Cabe precisar entre el príncipe del tirano y la distinción se halla en que el príncipe cumpla con la ley divina, el derecho natural y de gentes. En esta época se extiende la idea de que el príncipe se encuentra limitado por la constitución política o leyes fundamentales del reino, es decir, por aquel conjunto de leyes civiles que fundamentan al Estado y poder real. Lo que motivó la exigencia de los juristas que cuando el rey contradijera una ley vigente existiera una cláusula de derogatorio expresa por la que se suspendieran o derogasen las leyes particulares contra dichas normas, en ese caso cláusulas tales como la excerta ciencia, el rey es consciente de que la vulnera una ley anterior. Bajo el reinado de los Borbones se va a concentrar el poder en la persona del rey, que se identifica con la del Estado de acuerdo al modelo absolutista francés. La Ilustración provocó por otra parte que no existiese una despreocupación por el bienestar de los súbditos. De esa manera la intervención de los Borbones al trono español dio como origen una identificación entre el rey y el Estado de acuerdo al legado absolutista francés y que la Ilustración procuró prorrogar en beneficio del pueblo. Con relación al tema sucesorio de la corona, la monarquía es de carácter hereditario, si bien el titular del poder real debe ser un príncipe fiel, católico y políticamente prudente. En Castilla la sucesión legítima se llamará a suceder en primer lugar al primogénito del rey, después por derecho representación a los hijos del primogénito. A falta de hijos heredan las hijas y a falta de descendientes el pariente más próximo. La línea recta desplaza la colateral, en sexo masculino al femenino, la mayor edad a la menor, la igualdad de línea y sexo. Hay la posibilidad de que el rey no acuda a la asociación voluntaria y designe en testamento a su heredero. En estos casos siempre se confirmó la sucesión legítima. El nuevo monarca era proclamado en todas las ciudades y villas, simbolizando la aceptación con la entrada en la villa de Madrid del monarca.
Cuando se reunían las cortes debían recibir el juramento del rey de respetar las leyes y a su vez jurar fidelidad. Desde 1388 el heredero reconocido por las cortes lleva el título de príncipe de Asturias. El poder abarca las facultades de orden civil, religioso, que van a ser puestas de manifiesto en figuras como el patronato real y el pace regio. Felipe V modifica las reglas de sucesión 10 de mayo de 1713 mediante un auto acordado dado en que él anteponía el derecho de todos los varones a las hembras a lo que se le llamó la ley sálica que regula la sucesión en línea masculina directa y a falta de esta en línea colateral. Con esta norma el monarca busca evitar que en el futuro la corona recayese de nuevo en un Habsburgo. Carlos IV en las Cortes de 1789 pretendía derogar la sálica y volver a la ley tradicional española. La razón de la convocatoria fue la jura del primogénito y se solicitó a los procuradores que llevaran amplios poderes, lo que despertó mucha curiosidad. Sin embargo, en ella se aprovechó para hacer una serie de reformas trascendentales, entre ellas la ley de sucesión, habiéndose asegurado el monarca que los procuradores acudieron con poderes suficientes para la trascendencia de la medida que iba a proponer. Se planteó la abolición del auto acordado por Felipe V y el restablecimiento de la ley anterior. No se sabía bien cuáles fueron los motivos para la solicitud de dicha derogación. No existe hipótesis en las que se ha apuntado a la posibilidad de la unión peninsular Castilla y Portugal, tantas veces soñados para el caso de que el rey muriese sin descendencia masculina, habida cuenta al de la infanta primogénita Carlota Joaquina se encontraba comprometida con Juan de Braganza, heredero de Portugal. También se dice que como posible causa de que Carlos IV con la derogación aseguraba su propio trono, dado que el auto de Felipe V se exigía que el príncipe heredero debía nacer y educarse en España. Aunque Carlos IV tenía deseos de expandir una pragmática sanción, no lo hizo, quizá por el nacimiento del príncipe de Asturias Fernando y los infantes Carlos y Francisco de Paula. En definitiva, la ley no llegó a publicarse. Fernando VII, estando al pendiente del nacimiento de un heredero tras fallidos intentos, no quiso que la posibilidad de que fuese niña originara problemas de sucesión respecto de su hermano don Carlos, de ahí que la hiciese que se publique la modificación hecha por su padre mediante una pragmática sanción expedida en abril de 1830. La pragmática sanción origina múltiples problemas. De un lado se habla de la existencia en motivos políticos para la misma, como el deseo de alejar definitivamente al incómodo don Carlos de la sucesión. Por otro lado, se ha planteado porque cuando su segunda mujer Isabel de Braganza estuvo embarazada, el monarca no se planteó la posibilidad de publicar la pragmática. Lo real es que la publicación prestó la causa para 7 años de guerras carlistas. El monarca al tiempo de publicación podía morir en cualquier momento sin tener la seguridad de que una hija suya ocupase el trono, y por otro lado no existieron repercusiones internacionales por el hecho de la publicación y, de momento, tampoco hubo problemas nacionales, pues los partidarios de don Carlos solo se movilizaron ante el nacimiento de la infanta Isabel. Encontrándose el monarca en agonía en 1832, Calomar, de ministro de Gracia y Justicia, logró que el rey firmara un documento en el que se derogaba la pragmática sanción y con el que se revocaron las disposiciones testamentarias del monarca, concediendo la regencia viuda a María Cristina. Aunque pretendió mantenerlo en secreto para garantizar el éxito de la medida, los partidarios de don Carlos se apresuraron a hacerlo público, lo que motivó que la infanta Luisa Carlota interviniera para destruir dicho
Documento de forma que recuperado el rey provocó un cambio de gobierno y la reina obtuvo la facultad de despachar los asuntos durante la enfermedad del rey. Tema inmediata después el monarca escribió un documento de su propia mano desautorizándose documento. La pragmática de Carlos IV quedaba definitivamente refrendada. Segundo, el ejercicio del poder. Movimientos políticos y sociales. La fuerte tendencia respecto a la concentración absoluta del poder político en el rey va a originar la resistencia del pueblo a través de sublevaciones que se dieron en las comunidades de Castilla o las Germanías de Valencia, movimientos que lograron moderar la tendencia absolutista del poder real. El primero tenía un carácter político y el segundo un elemento social. La revuelta de las comunidades castellanas se origina ante la respuesta contra la injerencia de ministros flamencos, holandeses y borgoñones que acompañaban la corte de Carlos V ocupando los principales cargos del reino. Para dichas personas el territorio español no era más que una colonia con la cual se podía satisfacer las necesidades de financiar la empresa imperial. Esto originó un sentimiento antiflamenco propiciado por el hecho de que estos ocupaban los mejores cargos además de la apertura de las perspectivas imperiales, lo que convierte Castilla en una fuente esencial de ingresos. La falta de atención a los pedidos de los castellanos da origen a las primeras protestas de las ciudades que solicitaban que el rey no saliera del reino, que los extranjeros no ocupasen cargos reservados a castellanos y que no se saque dinero del territorio. En 1520 el rey deja a España en manos del regente Adriano de Utrecht. Estas revueltas estuvieron lideradas por burgueses. Los señores se pusieron del lado del rey al darles participación él en el gobierno y el alto clero se abstuvo de participar a diferencia del clero llano. Las ciudades se van a convertir en una especie de repúblicas concejiles. Se da un giro en la política del emperador al dar ingreso a los castellanos en el gobierno, suspendiendo el cobro de servicios y accediendo a sus peticiones, lo que fomenta que en muchas localidades abandonaran la comunidad, pero la guerra fue inevitable y el resultado de ellas las comunidades se someten a Castilla y se consolida el absolutismo monárquico. Las interpretaciones monárquicas califican este hecho de oposición al poder real, las liberales de defensa a las libertades del pueblo y las románticas veían en ella indicios de liberalismo, convirtiendo sus cabecillas en héroes. El motor del movimiento fue la protesta del clero, los caballeros, hidalgos y labradores contra los consejeros extranjeros. Al final todo esto se convirtió en un choque de ideologías, por un lado la castellana que daba atención preferente a la política interior y su fortalecimiento de Indias y por el otro la del rey cuyos proyectos se centrarán en el imperio. Las revueltas carecieron de cohesión por recoger motivaciones distintas debido a la estratificación social muy variada, aunque en el fondo de lo que se trataba era de mantener la antigua Castilla. Las Germanías valencianas se llevan a cabo también durante el reinado de Carlos V con un contenido social ante la implicación de moriscos y campesinos en el tema, pero es un intento de recuperar el poder municipal con la pretensión de proclamar en algunas ciudades una república como la de los estados italianos. Valencia y Mallorca se separaron de la obediencia del rey ante una fuerte protesta de los cristianos viejos contra la nobleza por su utilización de conversos y moros para las tareas de los señoríos. Los menestrales se encontraban oprimidos por los caballeros de los consejos. Esto motivó que soliciten un aumento de su poder para protegerse de los piratas. El rey se los concede porque buscaba su apoyo frente a los caballeros para ser reconocido rey en el territorio.
Con la posición del bajo pueblo se van a radicalizar, lo que supuso una división en el bando agermanado, de forma que la guerra se desarrolló entre caballeros y sus servidores moriscos y los exaltados que no obedecían ni a sus propias autoridades. Es un movimiento complejo que mezcla revuelta, rebeldía y revolución. El carácter de esta rebelión es una revuelta popular contra la nobleza y alta burguesía, no participando de ella la clase media en el momento de su radicalización. La rebelión de las Alpujarras se fundamenta en la conversión forzosa de los moros realizadas por las pragmáticas del 11 de febrero de 1502, a los que se les aplicó el bautismo por la fuerza. No obstante, el arraigo a la tierra hizo que los moriscos optaran por el bautismo al destierro, al igual que los judíos, y aunque los monarcas trataron de asimilarlos de forma progresiva, no fue posible al continuar con sus prácticas y costumbres, produciéndose un levantamiento de los moriscos granadinos por las malas situaciones económicas que padecían y el maltrato que eran objeto de las autoridades cristianas. Esta constituye una revuelta social y religiosa a la que se debe sumar factores económicos como las malas cosechas de cereales, epidemias, decadencia de la industria cedera, el establecimiento de impuestos desiguales entre la población y las reestructuraciones de la propiedad de la tierra. El reinado de Felipe II reforzó el poder real con base en el alzamiento de Aragón, motivado en la designación de un castellano para ocupar el cargo de virrey y la negativa de entregar al secretario real que, huyendo de la justicia castellana, se había amparado en la jurisdicción de la Justicia Mayor de Aragón su condición de aforado. Felipe II le acusó ante la Inquisición de ser este el único tribunal con capacidad para intervenir en el territorio aragonés, con la acusación de hereje. Mas cuando las autoridades acudieron a la cárcel de los manifestados para trasladarlo a las inquisitoriales, se produjo un tumulto popular, teniendo que desistir de dicho acto. El establecimiento del ejército del rey en la frontera aragonesa indujo a Antonio Pérez a pasar a Francia buscando la protección de los enemigos del rey. El ejército va a restablecer el orden utilizando la fuerza, encontrándose con la oposición de hombres armados, pero la resistencia fue poca. Se convocan las Cortes en Tarazona 1592 con presencia del rey presionado para lograr un cambio en la constitución política aragonesa, logrando su adaptación a la modernidad y consiguiendo mayores prerrogativas al rey, como la atribución desde el nombramiento y deposición de la justicia. 1640 Cataluña. La Guerra de los Segadores, rebelión con contenido antiseñorial e independentista. Los intentos del conde duque de Olivares de suprimir la diversidad regional y los fueros privilegiados y locales fueron la base de esta rebelión. El rey secretamente había propuesto reducir las cargas y se manifestaba a favor de que los nativos de otros reinos accedan a cargos a los que solo había tenido acceso a los castellanos. Luego propuso la unión de armas, buscando que cada reino proporcione hombres para colaborar con la defensa de España a nivel proporcional a su riqueza. Desde este momento da origen a una serie de conflictos entre el monarca y el gobierno central y las Cortes y el pueblo catalán, lo que se agrava con la actitud desproporcionada y violatoria a las tropas ubicadas en la frontera. A raíz de la guerra con Francia, pues la pragmática del 19 de marzo de 1640 ordenaba a Cataluña el acantonamiento y manutención del ejército en el Principado. Se vuelve inevitable los primeros disturbios ante la incompetencia de las autoridades para controlar la situación, y cuya consecuencia fue la pérdida del territorio, que pasa a ámbito francés. En estas luchas por el poder real llama la atención la actitud de la población ante las modificaciones en la vestimenta impuestas por la prohibición de usar capa larga, sombrero redondo y embuzo, que terminó con el conocido
Motín de Esquilache, reacción que fue más allá de lo aparente para entrar de lleno en el campo de la contestación a la política reformista del ministro extranjero Esquilache y el descontento popular por la carencia del pan. Luego de diversos incidentes en la ciudad, la muchedumbre acude al palacio, donde es recibida con fuego, lo que enfureció a la población, que atacó a la guardia valona, a la que consideraba extranjera, amenazando con asaltar y quemar el propio palacio si no se desterraba a Esquilache, como se exonere a los ministros extranjeros, se extinga la guardia valona, se suprima el bando sobre la indumentaria, se retiren las tropas de sus cuarteles, se suprima la junta de abastos y se baja el precio de los artículos de primera necesidad. El rey va a aceptar las condiciones, siendo inmediatamente aclamado por el pueblo de Madrid. Al ser la primera vez que el pueblo se enfrenta de manera abierta y directa con su rey, triunfa Pierre Vilar. Lo considero un precedente de la Revolución Francesa. B. Poder real y poder señorial. El reinado de los reyes católicos no significó el triunfo del poder real sobre el señorial, pues este no desapareció, ya que lo único que se produjo fue una disminución del mismo en algunas vertientes, pero los señores canalizaron sus esfuerzos en otras direcciones. En el siglo XVI el régimen señorial incrementó y se consolidó. En Cataluña y Valencia se van a difundir prácticas enfinteuticas que consolidan y extienden la propiedad señorial, contribuyendo a que los nobles conservan sus facultades jurisdiccionales y la posibilidad de ejercer la jurisdicción penal dentro del señorío, como recibir parte de la cosecha del campesino e incluso diezmos eclesiástico y la percepción de ciertas prestaciones obligatorias. La riqueza nobiliaria se sustenta en la propiedad de esos señoríos en los que tienen facultades jurisdiccionales y la administración del territorio, hasta el punto de que la justicia real se fue afianzando con lentitud. La constatación de la existencia de estos señoríos lleva a plantear el tema de sus relaciones con el poder real, lo cual se puede sintetizar en la siguiente manera. La imposibilidad de la existencia de dos poderes juntos, por lo que se considera que la presencia del poder señorial supone la inexistencia del Estado en la Edad Moderna. La persistencia del régimen feudal en la Edad Moderna, en el que se apoyó la monarquía, ocasionando un feudalismo centralizado. La tesis que parte de la coexistencia de un Estado absoluto con unos señoríos que comparten el poder político, produciendo un Estado señorial absolutista. Según González Alonso, no existe conflicto entre la admisión del principio de soberanía real coexistente con la facultad de jurisdiccionales señoriales, por cuanto la última instancia siempre se encuentra el rey. Si configura la facultad de señoriales como grupos de presión que en ocasiones tuvieron en jaque a la corona. En la Edad Media el poder real se consolida frente a las luchas señoriales, toda vez que se erige en ente pacificador, mientras que la nobleza no tiene más remedio que relegar su uso de la fuerza y acudir a los pactos, en algunos casos con carácter feudal, para debilitar el poder de la monarquía y en otros acaparar los principales puestos institucionales y así lograr el control, aunque para ello tenga que tecnificarse. La nobleza va a sufrir un proceso de transformación durante la Edad Moderna que la coloca en la línea de la clase dirigente política. Maravall sintetiza ello en lo que se denomina absolutismo monárquico señorial, al ser las clases altas las que pasan en buena medida a controlar el poder, aun cuando el soberano personifica al Estado. La nobleza moderna continúa con el carácter señorial, posee grandes propiedades agrarias y, que se amplían por la acumulación ante la venta de las tierras de los reyes, establecidas en torno a relaciones de producción en las que la población es la que soporta la parte esencial de la carga fiscal. Sin embargo,
logra modernizarse y sobrevivir gracias a la incorporación de nuevos elementos y acceder al control municipal gracias a la estructura de las oligarquías nobiliarias. Van a ocupar grandes puestos de la administración, llegando a entrar a las universidades para acceder de manera más fácil a su cargo, de ahí que se encuentre en las presidencias de los consejos, las embajadas, etc. C. La delegación del poder regio, privados y válidos. Rodeaba de personas de su confianza que en contacto directo con él serían las que le orientaran a menudo. Sobre todo, en casos de que los monarcas débiles de carácter y pocos expertos desorientados en el gobierno recurren a ceder el poder a personas de su máxima confianza. Surge así un personaje con estrecha relación y quien gobierne en su lugar, el válido. El válido o privado del monarca es un precedente del primer ministro, y aunque desde la Baja Edad Media existieron privados o favoritos de los reyes, desempeñarán un papel importante en esta época de la historia al no ser figura estrictamente funcionarial, pero con competencias de algunos funcionarios. Institución irregular no legal en la que el monarca encontraba a un amigo y a la vez a quien trabajara por él o al menos le ayudará en el trabajo. Una institución que contradice la inalienabilidad de la soberanía. Fue con los reinados de los Austrias menores Felipe III, Felipe IV y Carlos II cuando proliferan estas figuras hasta el punto de detentar el control total del gobierno. El válido tenía dos características esenciales: una estrecha amistad con el monarca y la intervención de los asuntos de gobierno. Se suma la ineptitud de ciertos monarcas para gobernar, así Felipe III, además de la complejidad administrativa propia del extenso territorio que era precioso administrar. Válido era un íntimo amigo quien tenía competencias en las tareas del gobierno. En el reinado de Carlos II y dada su minoría de edad durante la regencia de su madre, será válido el padre Nitar, cuya caída se produjo por la intervención de Juan José de Austria y tras el Fernando de Valenciazuela, que gobernará como rey hasta 1677. No solo se considera como fundamento del válido la sola amistad, sino que se suma la figura de la debilidad e ineptitud de algunos monarcas. Sin embargo, hay casos distintos en el grado del poder concedido a cada uno de ellos. Se debe valorar la complejidad del trabajo administrativo y burocrático de la época y la necesidad de un centro de decisión convirtiéndose en un elemento unificador y centralizador de decisiones. Esta figura tuvo aceptación como un mal menor que servía para salvaguardar la monarquía, siendo objeto de ataque por la nobleza. Tercero. Las Cortes. A el declive de las asambleas representativas en Europa y también en España. Desde la Edad Media las asambleas representativas en Europa sufren un intenso declive, así en Francia desde 1484 no se convocó a los Estados Generales hasta 1560. Con la finalidad de resolver la grave crisis económica y religiosa existente pese a los argumentos contrarios de los absolutistas.
La convocatoria fue un fracaso pues no obtuvieron los ingresos necesitados y hasta 1576 no volvieron a ser convocado. Bajo la premisa de que la soberanía nacional se encuentra dividida entre el rey y el parlamento pese a las tensiones que era evidente las difíciles circunstancias políticas surgidas en el reinado de Isabel. Además, no existe la necesidad imperiosa de la recaudación de fondos, lo que permitía cierto consenso entre el Parlamento y la monarquía. Así el Parlamento inglés representa un elemento de fortaleza en comparación con el resto del continente. Con carácter general, los monarcas europeos no se encontraban obligados a convocar estas asambleas y podían haberlo suprimido, como en Piamonte, que prescindió de las solicitudes de subsidios y acudió al establecimiento de impuestos. Las asambleas supusieron un riesgo al convertirse en tribunas de opinión de disidentes religiosos, originando graves conflictos a la monarquía de la época. España. Las Cortes van a ser objeto de una evolución durante esta época. Las castellanas tienden hacia su decadencia al considerarse asambleas sometidas al poder real, como tienen por competencia conceder subsidios, jurar al rey y el príncipe heredero y hacer alguna petición y el asesorar. Y no fue así con la Corona de Aragón, que se configura como órganos de resistencia y conservaron sus facultades legislativas. En las Cortes de Castilla abandonarán estas los prelados y nobles a raíz de negarse estos a conceder la sisa en los impuestos sobre el consumo, resistiendo únicamente los representantes de las ciudades, interesándole al rey que acudiera únicamente el estamento que pagaba el servicio, el ciudadano, en parte al desinterés de estos en acudir al haberse transformado en un órgano fundamentalmente fiscal y sin poder político relevante. Asimismo, los nobles y el alto clero no asistían ya a las Cortes. En Castilla se reduce el número de ciudades convocadas a 18, ello debido a la intención real de limitar la representación del reino, además que para las ciudades implicaba una carga buscando autolimitarse. Las Cortes se reducían a la aprobación del servicio de millones, otras intentaron acceder a ellas para controlar el sistema y evitar que ostentasen su representación, iniciándose la práctica de adquirir votos a Hacienda. Y el rey va a acudir a la práctica de vender votos de ciudades ante la inútil posición de las Cortes. La celebración de estas dependía de la voluntad del rey, existiendo la tendencia de dilatar las reuniones. Así, en Castilla entre los siglos XV al XVII se celebran cada 3 años, pudiendo afirmarse que se reunían 5 o 6 veces por reinado, siendo la última celebrada en 1665, toda vez que los reyes acudían al servicio de millones. Ante la ausencia del rey preside las Cortes el presidente del Consejo de Castilla. Variándose la forma de las sesiones, se adopta un orden de intervenciones en la Corona de Aragón. Las Cortes de la Corona de Aragón está compuesta por la nobleza y el clero. Sin embargo, en Cataluña y Valencia solo asisten en calidad representación de su brazo y de los intereses de éste. Frente al caso de Castilla, en Aragón el número de ciudades va aumentando paulatinamente: en Cataluña 18, Aragón 21 y Valencia más de 30. Toda vez que la fecha de convocatoria estaba en la voluntad del rey, las reuniones se distancian de manera sustancial hasta el punto de que en Cataluña en el siglo XVI se celebrarían reuniones de corte cada 7 u 8 años. Frente al caso de Castilla, la celebración de las Cortes contaba con la presencia del rey en Aragón, y frente a la tradición de la humanidad de las decisiones, las Cortes de Tarazona y 1591, tras los sucesos protagonizados por Antonio Pérez en la corona, la suprimieron sustituyéndola por la mayoría.
En el caso de Navarra anexada a Castilla en 1512 no impidió que continuase conservando sus propias cortes. También cuentan con la presidencia de la nobleza y el clero al igual que las aragonesas, pero su peculiaridad es de que éste es el virrey el responsable de la convocatoria cortes. Aquí acuden un número mayor de ciudades, aunque esta vez desorbitado pues en Navarra de 23 aumenta el número de 38. En Navarra la convocatoria de la presidía el virrey como representante del monarca destaca entre sus funciones las denuncias y reparos de agravios y contrafueros subordinando siempre la concesión a los servicios solicitados, contando con un efectivo instrumento en favor de la libertad de territorio, aunque en ocasiones el margen de discrecionalidad que le poseía, pero de forma contraria a los intereses navarros. La periodicidad de la convocatoria de las Cortes Navarras es desigual en el tiempo con una tendencia a distanciarse pues fueron realizadas cada 2 o 3 años en el siglo XVI, 3 en el siglo 1710 en el siglo XVIII. Congreso de Ciudades en Indias. Pese a su incorporación de las Indias a la corona castellana no hubo una representación de las mismas en las Cortes de la Corona ni en las Cortes Indias pese a que pudiera pensarse. Sin embargo, algunas ciudades acudieron a la práctica de constituir juntas para tratar de los problemas y las necesidades de la zona al haber que se toman acuerdos para las mismas y en algunas circunstancias las reuniones de varias poblaciones lograron evitar la aplicación en sus territorios de ciertas normas y disposiciones inadecuadas les pedidas por la metrópoli. Hubo mucho deseo de representatividad y en el año 1528 México envió a un regidor a España con la finalidad de solicitar al emperador la posibilidad de que la ciudad tuviese voto en las Cortes castellanas recibiendo a cambio misivas aunque soterradamente se admitía la posibilidad de que pudieran constituirse congresos en Nueva España previa autorización del monarca como concediendo un papel destacado a la Ciudad de México y por la autorización fue concedida en Cusco de 1540. Para los congresos de Nueva Castilla. Las Cortes en el siglo XVIII. La Diputación de Cortes. Durante el siglo XVIII se suprimen las Cortes de Aragón al incorporarse a las de Castilla en razón de los decretos de nueva planta formando las llamadas Cortes Nacionales que se reunían en Madrid llegando a reunirse en 5 ocasiones. Solo participan algunos procuradores de algunas ciudades y no de todas las que antes tuvieron voto en las Cortes. También se reduce su competencia siendo sus únicas funciones, intervenir en la designación y juramento del monarca y del heredero, que en la modificación del orden de sucesión y en la votación de servicios y peticiones dejando de plantearse agravios. Desaparece la posibilidad de reparar agravios y su poder fue nominal toda vez que las Cortes se le evitaron a ratificar las decisiones reales a la vez que lo acordado en ellas debía recibir la sanción real. La Diputación de Cortes constituye el elemento más característico de este periodo en Cataluña. El origen está en la Diputación de General que se había convertido desde el siglo XV en un órgano político que actuaba frente al rey. Sin embargo, velaba por el cumplimiento de las leyes, convocaba los brazos y movilizaba en armas al reino. El intervencionismo real fue mayor en la Generalidad catalana hasta el punto de que reducen el poder de las orquídeas oligarquías ciudadanas intervenir en la designación de miembros incluso imponer un grupo de nombres para los diputados fuesen elegidos por insaculación entre los miembros de la lista. Así la Diputación logra conservar cierto poder político al erigirse en la representante del reino frente al monarca.
En la Diputación aragonesa, la cual contaba con un fuerte contingente armado para mantener el orden, pudiendo ir contra los oficiales reales que atentasen contra las libertades del reino, disminuyendo su personalidad política, tras las Cortes de Tarazona de 1592. La Diputación Navarra surge en el siglo XV, quizá en 1450 o 1501, sin embargo hasta 1576 no se organizó de manera permanente. Está formada por un activo número de diputados nombrados por las Cortes, 5 o 7, 1 por el brazo eclesiástico, 2 por el nobiliario y 4 por el popular. Tenía por competencias comprobar el cumplimiento de las leyes y de ocuparse de los subsidios, hasta el de denunciar a los contrafueros y dar el pase foral o autorización para que las discusiones que está por ley se aplican en el reino, además de ocuparse de los subsidios. Pero en todo momento debió actuar de acuerdo con las instrucciones de las Cortes. En Castilla, la Diputación de Cortes aparece en las Cortes de Toledo en 1525 sin mayor importancia, pues además de ser la Comisión o Cámara de Millones la encargada de la recaudación del servicio millones, consiguió por las Cortes. Tiene su origen desde 1536, encargada de gestionar las rentas del encabezamiento de tercias y alcabalas, y a finales del siglo XVI se encarga de la administración del servicio de millones, perdiendo dicha función en 1694 como al ser absorbidas por la Cámara de Millones, que actuaba dentro del Consejo de Hacienda. Su carácter pues es el de una figura eminentemente financiera, incidiendo así la diferencia de esta diputación respecto de otros territorios, había cuenta que el carácter más dócil de las artes castellano, Tomás y Valiente han destacado el hecho de que la Diputación se crea después que las comunidades, cuando las Cortes pierden el poco poder de actuación que tenían, destacando un nuevo órgano que no suponía ningún tipo de peligro para la autoridad regia por carecer del carácter político que tuvieron sus coetáneos, así como la libertad de decisión. Sus actuaciones estuvieron controladas por el Consejo Real y entró en conflicto con la Contaduría Mayor de Hacienda. Eso es todo, amigos. Espero puedan comentar, compartir y darle like a mi canal. Muchas gracias.